vamos a hablar de la ciencia de Dios. Primero de la ciencia de Dios en general. La inmaterialidad es la razón por la cual un ser conoce. De manera que cuanto más inmaterial es, tanto más conoce. Cuanto más inmaterial es un ser, tanto más conoce. Por eso la torpeza más grande cognoscitiva es el marxismo, el materialismo práctico, porque embota la mente. El materialismo, la sensualidad, la frivolidad, la mundanidad, embota la mente. Lo que eleva la mente, lo que la agiliza, es lo inmaterial. Esto es pura filosofía. Por eso el conocimiento angélico es incomparablemente superior al conocimiento humano. O sea que no necesitan cerebro para discurrir, nosotros sí, ya tenemos la primera cosa material. Bueno, pues Dios es soberanamente inmaterial. Dios es puro espíritu. Pero no solo porque supera todo límite material, sino porque supera, esto es una idea maravillosa, Dios es soberanamente inmaterial, no solo porque supera todo límite material, sino porque supera todo límite esencial, ya que es el mismo ser con mayúsculas, y es infinitamente perfecto. De manera que Dios supera el campo y la frontera de todo otro ser que no sea Él. Y al ser trascendentemente esencial, al ser el ser subsistente por sí mismo, es el ser totalmente inmaterial. Y por tanto es el ser soberanamente inteligente. Tanto que no se podría decir que Dios es infinitamente inteligente, sino que Dios es el infinito entender. Dios es sumo entender. ¿Por qué? Porque se conoce a sí mismo, y se conoce a sí mismo en la medida en que Él mismo es cognoscible. O sea, se conoce a sí mismo infinitamente. Más aún, como es el acto puro, como Dios es el acto puro, no hay en Él nada de potencia, todo es acto, pues no hay en Él una facultad intelectual distinta del acto de entender y del objeto entendido, sino que Él es la intelección, el pensamiento eternamente subsistente. En mí son dos cosas, en el sabio más sabio son dos cosas, en el ángel son dos cosas. Mi inteligencia y aquello que yo entiendo. En Dios es la misma cosa. Por eso es el pensamiento purísimo. Por eso es la intelección suma. Es el sumo y supremo, soberano, infinito, entender. Porque para conocerse no necesita, como nosotros, formarse una idea de sí mismo. Como si dijéramos un verbo, un logos interior, que sea como un accidente, un modo de su pensamiento. Así nos conocemos nosotros a nosotros mismos. Así son nuestras introspecciones, nuestros exámenes, como el que se mira en un espejo, como el que ve una proyección de sí mismo. Dios no necesita este desdoblamiento, repugnaría a su divinidad, porque es la verdad misma siempre actualmente conocida. Miren, de aquí brota una doctrina preciosísima. Por la revelación sabemos que Dios Padre se expresa en su verbo. Por eso la palabra verbo, y todavía más en griego logos, está muy cincelada para expresar lo que es, porque todas estas palabras son nuestras al final de cuentas. Aunque las haya revelado el Espíritu Santo a San Juan, verbo, un caro facto, pero son palabras humanas. ¿Qué será en el seno de la Trinidad? La generación, el engendrar eternamente ese verbo. Bueno, pues Dios se expresa, vuelca toda su sabiduría, la infinitud de su inteligencia en su verbo. Por la necesidad, o sea, no lo hace porque necesite formarse una idea de sí mismo, no es como yo. Yo tengo que formar una idea y expreso un verbo, tengo un concepto, recurro a una idea. Dios no lo hace por indigencia, sino por sobreabundancia. De manera que la generación eterna del verbo es algo naturalísimo al ser de Dios, porque, como si dijéramos, todo esto es muy imperfecto, Dios no cabe en sí mismo, y Dios se desborda, Dios se
es como una inundación de su mismo ser, de su mismo y esto es el Verbo. Dios no podría no tener un hijo. No podría. Plantear esto pues es una hipótesis absurda, porque la Santísima Trinidad es la fuente y el origen de todo. Pensar en un instante del mundo, de la creación de las cosas y la Trinidad es un absurdo. Pero vamos a introducir un poco de lógica humana, pobres de nosotros, en la Trinidad. Dios no podría no ser Padre. Ser Padre según la verdadera paternidad de Dios, porque todas nuestras paternidades son copias, imitaciones malas de la de Dios. La única paternidad es la de Dios. Y si a un padre de la tierra le llamamos padre, es porque participa y se debe parecer un poco a la paternidad de Dios. Porque ese padre se vuelca en su hijo, se desdobla en su hijo. Bueno, pues ese es el pensamiento de Dios, que se desborda en el Verbo. Entonces el Verbo divino no es algo accidental como nuestro verbo, como nuestro concepto, como nuestra idea, sino que es algo sustancial. Por tanto, entre el acto puro, en el acto puro que es Dios, no hay distinción alguna entre el sujeto que conoce, entre la inteligencia que conoce, y entre la idea conocida, y entre la esencia divina conocida. Todo es uno. Ahora bien, ¿y lo que no es él mismo? ¿Cómo lo conoce Dios? Vamos a salir ya de él. Lo que no es él mismo, las realidades posibles, las que existen ahora y las que van a existir, los sucesos futuros, ¿cómo los conoce Dios? Pues Santo Tomás nos enseña que el conocimiento divino no puede depender, como el nuestro depende, de las cosas creadas, porque esto sería admitir en Dios una pasividad. No. Al contrario, las cosas creadas son las que dependen del conocimiento de Dios. Las cosas existen porque Dios las conoce. Yo existo no porque yo me autopercibo, no porque yo me conozco, no porque los demás comprueben mi existencia. Yo existo porque existo en el pensamiento de Dios, en el conocimiento de Dios. Esto tiene unas aplicaciones maravillosas en plan apostólico, Pues yo tengo que mirar así a las almas. Cada alma es un sueño de Dios, es un proyecto ilusionado de Dios. Esa alma existe porque existe en el pensamiento de Dios, y el pensamiento de Dios es eterno, y el pensamiento de Dios es soberano. De manera que esa alma está elevada. Vamos a dejarnos ya de que haya sido lavada por la sangre de Cristo, y todo eso viene después, que también bien, no se puede separar, pero viene después. Pero es que esa alma está pensada y acariciada y soñada por Dios desde toda la eternidad, porque no existe por sí misma, existe porque Dios la piensa y la conoce. Entonces Dios, al conocer así, conoce todo lo que Él puede producir, la muchedumbre de sucesos posibles e infinita, todo lo que no se oponga a la existencia. Esta ciencia divina es la causa de las cosas. No es que las cosas existan y luego Dios las conoce, es que porque Dios las conoce, existen. Y esto, como digo, es una maravilla para aplicarlo apostólicamente. Porque cuando decimos a un alma, tú tienes que ser lo que Dios ha pensado de ti, la estamos emplazando a la eternidad, pero no a la eternidad por delante, sino a la eternidad por detrás. Pues solemos hablar de la eternidad por delante, pero es que somos eternos por delante y por detrás. Y al ser eternos por detrás, es que si Dios existe antes del tiempo y yo existo porque estoy en el pensamiento de Dios, yo no he estado fuera del pensamiento de Dios desde toda la eternidad, y esto es una maravilla. Ahora vamos a un puntito un poquito más espinoso. Vamos a ver cómo salimos de él, lo explicaré como pueda. ¿Qué es la ciencia de los futuros condicionales? Y aquí también tiene unas aplicaciones espirituales muy, muy temblorosas esto, Miren, Dios no quiere de manera eficaz el bien opuesto al mal permitido, pero puede quererlo condicionalmente. Condicionalmente. Dios no ha querido de manera eficaz un bien opuesto al mal permitido. O sea, Dios ha permitido un mal. Y entonces el bien
que se ha evitado con ese mal, Dios no lo ha querido eficazmente, porque si lo hubiera querido eficazmente, ese bien se hubiera realizado, ¿no? Hasta ahí llegamos. Pero Dios ese bien lo quería condicionalmente. Vamos a explicarlo con el ejemplo de Santo Tomás. Dios quería que esa gacela siguiera viviendo. Pobrecita, que había hecho, nada más que triscar por los montes, un Bambi, un cervatillo, una gacela. Dios quería que siguiera viviendo, pero el león necesitaba comer. Y entonces Dios ha permitido la muerte de la gacela para que viva el león. Dios quería el bien de la vida de la gacela, pero no lo quería eficazmente, lo quería condicionadamente. Pues no creo que es tan difícil de este razonamiento seguirlo. Dios quiere la persecución de los justos, Dios quiere los martirios, Dios juzga bueno permitir eso para la santificación de los justos y la gloria de los mártires. Pero de manera previa, antecedente, no lo quiere. Dios conoce todo lo que podría realizar y todo lo que realizaría si no renunciase a ello por un fin más elevado. Y conoce por eso los futuros condicionales, lo que llamamos los futuribles. El futuro es lo que va a ser. El futurible es lo que podría llegar a ser, pero no sabemos si va a ser, lo que podría llegar a ser. Y entonces un futurible supone un decreto condicional de la voluntad divina. Es como si un rey hace un decreto y dispongo tal cosa a condición de que se realice tal otra. Bueno, es un futurible, está condicionado. A esta enseñanza tomista se opone la doctrina que se sacó de la manga un jesuita español que ha dado muchísimo que hacer y un invento muy raro y dividió las escuelas. Y es el famoso Molina, los molinistas, con su celebérrima ciencia media. La ciencia media es algo muy forzado doctrinalmente, pero ha constituido una escuela muy fuerte. Entonces, la ciencia media es que Dios conoce los futuros libres condicionales con anterioridad a todo decreto suyo divino. Y entonces esto lleva a admitir en Dios una dependencia, como de quien suspende su ciencia pasivamente, supeditándola a una determinación de orden creado que no dependería de él. Claro, esto recorta muchísimo a Dios. Es una cuestión de escuela, no es de fe. Se podría sostener la ciencia media, no es de fe. Pero cuando se ha estudiado a Santo Tomás se encuentra una claridad tan meridiana y una lógica tan incontestable. Claro, lo de la ciencia media es mucho más forzado. Dios conoce de antemano todos los futuros libres condicionales, anteriormente a todo decreto suyo divino, pero se muestra dependiente, supeditado a la determinación de lo creado, a nuestras determinaciones. No es lo mismo, aunque lo pueda parecer, no es lo mismo que dice Santo Tomás. Porque si Dios, como dice Santo Tomás, no es determinante, sino determinado, no hay en él un término medio. La ciencia que Dios tiene de los futuros contingentes, de lo futurible, de lo que puede ser o no ser, no versa sobre ellos como futuros, sino como presentes en su eternidad. Ahí está la diferencia. Entonces esa ciencia divina no está medida por el tiempo, no aguarda la llegada de los sucesos para conocerlos, sino que está medida, como el ser de Dios, por el único instante inmóvil de la eternidad de Dios, que abarca la duración entera de los siglos. De manera que Dios lo ve todo en un eterno presente.